Qué precioso este pasaje que hemos tomado esta mañana. Porque el apóstol Pablo nos está hablando aquí de que la única fuente de redención, la única fuente de salvación, la única solución para cada ser humano, la única esperanza que hay para todo el mundo, tiene que ver, mis queridos hermanos, precisamente con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Como les decía antes, la cruz en sí misma no significaría mucho, pero la cruz, con Cristo clavado en la cruz, derramando en su sangre, perdona nuestros pecados y nos da la seguridad de una vida eterna. Mire, me gusta como Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuánta gente se está perdiendo y está muriendo sin Dios y sin fe y sin esperanza? No porque rechazan una cruz, sino porque rechazan al que murió crucificado en esa cruz. Porque la cruz en sí simplemente fue el símbolo, el instrumento que Dios puso en donde Jesús derramaría su sangre por nosotros. Pero dice el apóstol esta mañana que esta palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuántas veces hemos escuchado opinión tras opinión, comentario tras comentario de muchas personas que dicen, si ven una cruz, lo toman como un símbolo religioso y dicen, no, ahí son religiosos. ¿Para qué tener religión? ¿Para qué ir a una iglesia? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué congregarse? ¿Para qué tener casas de estudio bíblico? Todo eso es religión. Es más, para muchos ser cristiano lo consideran como una locura. Mucha gente piensa aún que el cristianismo es una ignorancia y que es para gente analfabeta, gente que pierde su tiempo, gente que no tiene nada que hacer, mas no se dan cuenta la verdad de lo que Pablo y la Biblia nos está diciendo. Dice que para esa gente la cruz, mire bien, la cruz en la Biblia también es como decir el Evangelio. Porque siempre que hablamos del Evangelio, hablamos de la cruz. Cuando predicamos el Evangelio, estamos hablando de un Cristo crucificado. Cuando hablamos de las buenas nuevas, estamos hablando de un hombre que vino, que nació, pero que murió, pero que al tercer día resucitó. Para mucha gente eso es locura. Es locura decir, hey, soy cristiano. Mucha gente dice, eres fanático. Soy cristiano, entonces te lavaron el cerebro. Soy cristiano, entonces no tienes nada que hacer. Soy cristiano, entonces estás loco. Soy cristiano, entonces eres un ignorante. Y no se dan cuenta la segunda parte del versículo que la Biblia dice que aunque es locura para los que se pierden, pero los que se salvan. Nosotros que estamos siendo salvados y que hemos sido salvados, ¿qué es para nosotros la palabra de la cruz? La palabra de la cruz para cada uno de nosotros es poder de Dios. Hermanos, qué maravilloso lo que Dios nos está enseñando esta mañana. Que mientras muchos se pierden por la locura de la predicación de la cruz, los que hemos sido salvados y redimidos por su sangre derramada en la cruz, la Biblia dice que tenemos poder de Dios. Poder de Dios. Ese poder es el que nos ha redimido. Ese poder es el poder que nos ha rescatado, que nos ha salvado. Y por eso Pablo dice, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Yo le pregunto, ¿usted es salvo? ¿Usted ha sido salvado por el Señor? Amén. Si hemos sido salvados, démosle un fuerte aplauso al Señor, porque por Él somos salvos. Y esa salvación que tenemos no depende de lo que hacemos, sino que depende de quiénes somos delante de Dios. Muchas personas están en busca de su salvación dependiendo de lo que hacen, mas nosotros somos salvos, no depende de lo que hacemos, depende de lo que somos delante de Dios.
somos sus hijos, redimidos, perdonados y lavados por la sangre del Cordero de Dios. Y eso es una gran diferencia. Mientras muchos están esperando alcanzar la salvación, nosotros ya somos salvos por el poder de Dios, mediante la cruz del Calvario, en donde Jesús derramó su sangre por nosotros. Por eso el tema de este mensaje es la cruz de Cristo, poder de Dios para salvación. La cruz de Cristo. Gloria a Dios. Siempre, hermanos, que vemos una cruz, anímense, hermanos, démosle un aplauso al Señor. Miren, siempre que vemos una cruz, debemos pensar que en una cruz murió nuestro Señor y Salvador. Debemos pensar que en esa cruz se manifestó la justicia de Dios en favor de cada uno de nosotros. Éramos descarriados como ovejas sin pastor. Vivíamos como huérfanos del universo. Vivíamos como personas sin rumbo, sin propósito, sin significado. Vivíamos como seres existentes, mas no había vida en nuestro corazón. Pero un día la Biblia dice que Dios amó tanto a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo veo una cruz, yo solo pienso que en una cruz como esta cruz murió nuestro bendito Salvador, en donde Dios manifestó su justicia para perdonarme, para salvarme y para hacerme una nueva criatura. Dios es glorificado y hay poder en nuestras vidas cuando nosotros venimos a Él con un corazón contrito y humillado por medio de nuestro arrepentimiento. Qué glorioso lo que dice Pablo esta mañana. Cuando voy a Gálatas capítulo 2 versículo 20, el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 hace de la cruz de Cristo su forma de vivir mediante crucificarse con Cristo en la cruz. Dice Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y mira lo que dice Pablo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ve usted el poder de Dios en la cruz? El mismo apóstol Pablo está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que cada uno de nosotros podamos vivir crucificados con Cristo Jesús para humillar nuestra carne, para humillar nuestro orgullo, para eliminar nuestra arrogancia, para despojarnos de nuestra prepotencia, para despojarnos de todo aquello que impide nuestra relación personal con Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué palabras de Pablo, hermanos? Mire, cuando una persona ha sido crucificada con Cristo, como el apóstol Pablo lo dice en Gálatas 2:20, ha muerto para él y comienza a vivir para Jesús. Qué interesante es esto. ¿Cómo necesitamos morir a nosotros mismos y crucificarnos tal como Cristo fue crucificado en la cruz? No estamos hablando de una crucifixión literal como lo hacen, por ejemplo, en las Filipinas. Usted ya va a ver la próxima semana, el Viernes Santo. Todos los años, este grupo de personas religiosas en las Filipinas y en otros países del mundo literalmente se crucifican. Toman una cruz y van en una procesión, como que van cabal al Calvario, y estando en una pequeña montaña los clavan, literalmente los clavan y los crucifican. ¿Será eso lo que quiere el Señor? Dios no desea eso. Dios no quiere la mutilación de nuestro cuerpo, pero sí Dios desea que cada día, hermanos, estemos muriendo y muriendo, crucificándonos espiritual y emocionalmente con Cristo, para un día también, hermanos, poder ver las grandes bendiciones y el poder de la cruz. ¿Cómo necesito yo día con día crucificar mis pasiones, mis deseos,
mis malos pensamientos, mi orgullo, mi arrogancia, mi prepotencia, mi indiferencia, mi naturaleza pecaminosa. Cómo deseo cada día crucificarla con Cristo. Porque cuando estoy crucificado con Cristo, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando usted se crucifica en Cristo, usted deja de vivir para usted y usted comienza a vivir para su Dios, que es el Dios de todas las cosas. El poder de Dios en Cristo se encontró en la cruz. Y gloria a Dios, mis queridos hermanos, porque hace ya más de 2000 años el Cristo crucificado vino a darnos vida y vida en abundancia. Qué lindo es Dios, qué bueno es Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Podemos crucificar nuestros deseos y nuestra vida en Cristo Jesús. Cuando vamos también a Gálatas capítulo 5 versículo 24, cuando vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 24, me doy cuenta también que el poder de la cruz de Cristo nos da la capacidad de lo que estamos diciendo, capacidad de crucificar nuestros deseos y nuestras pasiones en Él. No sé si tiene el pasaje, pero la Biblia dice, pero los que son de Cristo, ¿lo tienen, hermanos? ¿Qué tal si lo leen conmigo? Pero los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Sí, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, qué interesante es, porque si el tema es la cruz de Cristo, poder de Dios para salvación, significa que también en esa cruz, en la cruz con Cristo, nosotros podemos crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos malos deseos tenemos todos los días, no es cierto? Sean grandes, pequeños. Tal vez no deseos de matar, tal vez no deseos de robar, tal vez no deseos de hacer otras cosas, pero ¿cuántas veces se producen en nuestros corazones malos deseos? El deseo de hablar en mal de alguien, el deseo de pensar de una manera equivocada de alguien, el deseo de medir actitudes del corazón cuando solamente Dios puede medir el corazón de cada persona. Y tenemos deseos y deseos y deseos y pasiones que tienen que ser crucificados juntamente con Cristo. Y por eso Pablo dice que aún el poder de Dios en la cruz del Calvario nos da a cada uno de nosotros el poder de crucificar nuestros deseos y pasiones en Él. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahora cuando voy a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, mire lo que dice el apóstol Pedro esta mañana, 2:24. Dice que fue en la cruz en donde Jesús hizo realidad el perdón de nuestros pecados. Porque cuando Pedro está diciendo esto, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Y qué dice la Biblia? Y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué privilegio más grande tenemos, hermanos? Dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre ¿dónde? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Qué poder más maravilloso el poder de Dios en la cruz. Y con gusto Pablo podía decir en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Hermanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es como si Pablo también podría decir, porque yo no me avergüenzo de la cruz porque es poder de Dios para salvación. ¿Ha visto usted personas que se avergüenzan del evangelio? Si usted es un cristiano, usted no tiene que avergonzarse del evangelio. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, no tengo por qué avergonzarme del evangelio. Al contrario, dice la Biblia en 1 de Juan,
mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco a Él le conocieron. Pero mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, ¿cuánta gente se puede sentir como orgullosa de ser hija de un presidente? ¿O hijo de un primer ministro? ¿Hijo de un gran militar? ¿Hijo de un gran médico? ¿Hijo de un gran intelectual? Y está bien todo eso, pero ¿no creen que es más maravilloso que nosotros tengamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios? Como dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, lavados y redimidos por su sangre que Él derramó en la cruz. Somos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Hermano, no se avergüence de ser un hijo de Dios. Que no le dé pena ser llamado hijo de Dios. Mire, como siempre he dicho, cuando a usted lo invitan a una fiesta, a sus hermanos, a una fiesta social, ellos saben que usted es cristiano. Pero muchas veces Satanás ocupa a la misma familia para ver si nosotros nos avergonzamos de nuestro evangelio y de la cruz de Cristo. Y muchas veces podrían invitarte a ti a tomar licor. Saben que tú no tomas licor, eres hijo de Dios. Pero te dicen, vamos hermano, vamos, tómate un traguito, tómate un traguito. ¿Usted qué dice? No, no tomo licor porque soy cristiano. O usted dice, no, porque tengo problemas con el hígado. O si lo invitan a fumar, ¿usted qué dice? No, no fumo porque no lo necesito y soy cristiano. O usted dice, no, porque ya ve que mueren más de 2,000 personas al día, según ha visto lo del tabaco, que además tengo problemas, ya tengo 5 sombras ahí en mis pulmones. O usted dice, no, porque yo soy un hijo de Dios. Vamos a suponer que lo invitaron a una fiesta, y en esa fiesta lo invitaron a usted y todo el mundo bailando la quebradita y que esto y que lo otro, y de repente lo invitan a usted también a bailar la quebradita, o el rock and roll, o la zumba, o la samba, qué sé yo. No, zumba es otra cosa, ¿no? De ejercicio de todos los que quieren perder peso. Zumba, zumba, zumba. Qué feo es el nombre de la zumba. No, pero no es zumba, es samba, ¿no? Ok, zumba. Imagínese usted, lo invitan a la fiesta. Usted dice, hey, no bailo porque tengo el tobillo doblado. O usted dice, no, porque yo soy cristiano y no necesito de eso. Si usted dice que porque tiene el tobillo doblado, o porque ya tiene 5 sombras en el pulmón, o porque tiene problemas del hígado y por eso no toma, ¿no cree que usted está avergonzando de la cruz del Señor, del Evangelio de Cristo? ¿Por qué no decir como Pablo, hey, yo no me avergüenzo, soy cristiano? Que lo sepa todo el mundo que soy un hijo de Dios. Que lo sepan todos que aquí hay un hombre, que hay una mujer que glorifica el nombre de Cristo. Que lo sepa el mundo que aquí está un redimido, un salvado. Que lo sepa el mundo que no necesitamos de eso, porque Cristo ha perdonado mis pecados, me ha dado una nueva vida y ahora no necesito de esas cosas. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis hermanos, ¿cómo necesitamos levantar nuestra voz, levantarnos cada día y sin darnos pena, sin que nos dé ningún temor, decirle a nuestro jefe, hey, si tú quieres caerle a una muchacha y tú eres cristiano, ve y ella sin conversa, dile, mira, acéptame como tu novio, pero de ya te digo que soy cristiano. A ver qué le dice la muchacha. A ver qué le dice la muchacha. O lo contrario, tú quieres ser novio de un inconverso. Y de ahí, porque como ya ves las modas cómo han cambiado, antes eran los hombres que conquistábamos. Aquí no sucede eso en esta iglesia, pero en el mundo ahora las mujeres son las que conquistan a los muchachos. Vamos a suponer que va la muchacha y dice, hey, quiero que